¿Has escuchado hablar de 2 de octubre? ¿Qué te hace sentir? ¿Qué te recuerda? Desde hace 20 años, una divisa recorre todas las manifestaciones de protesta y diversos actos públicos. 2 de octubre no se olvida. Pero antes de comenzar, vamos a dar un poco de contexto histórico. Estamos en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, el presidente número 63 de México. Es el año de 1968, casi al ocaso del mandato de este presidente, y asimismo, casi al final del llamado Milagro Económico Mexicano. El Milagro Mexicano fue un fenómeno cultural, político y principalmente económico, que se basó en el crecimiento que oportunamente tuvo el país a causa de la Segunda Guerra Mundial, y después en un modelo económico conocido como el desarrollo estabilizador. Pero, ¿qué era esto? Era la Segunda Guerra Mundial. Manuel Ávila Camacho era presidente de México, y una peculiaridad en el mercado mundial permitió el ascenso y estabilización económica del país. Esto fomentó a que, después de terminar la guerra, los secretarios de Hacienda y Crédito Público buscasen un modelo económico alternativo para que la economía mexicana creciese. Le planteé que, para poder llevar a cabo una política exitosa, yo necesitaba tener la confianza total del presidente de la República. Narra Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda y Crédito Público de 1958 a 1970, en su libro El desarrollo estabilizador, reflexiones sobre una época, refiriéndose a la, quizá, mejor etapa de la historia económica del país. Así que ahí están, las cartas sobre la mesa listas para ser jugadas. El presidencialismo bien consolidado que se había posicionado bien desde la paz porfiriana, y una fuerte represión que se había visto hacia sectores de la sociedad que se manifestaban en años anteriores, como fue el caso de los ferrocarrileros en 1958, donde fue capturado el dirigente Demetrio Vallejo, y el médico en 1964. Un año antes, en 1963, la Ciudad de México derrotaba a Detroit, León y Buenos Aires en votos para, después de 2 postulaciones, ser la siguiente sede de los 19º Juegos Olímpicos. México había causado una buena impresión ante el resto del mundo, con una economía al alza y una sociedad que parecía acercarse cada vez más a la ideal. La noticia se había corrido por todo el país. Tras escuchar el anuncio, el contingente mexicano estalló en aplausos y gritos de alegría. Esta inesperada victoria, León y Detroit eran las candidaturas favoritas para los medios nacionales e internacionales, provocó que los capitalinos se volvieran locos y, en una u otra forma, externaran su júbilo por la noticia. Era evidente que el gobierno haría todo para generar una imagen positiva y, sobre todo, estar a la altura de aquella candidatura ganada. 22 de julio, 10:15 AM. Lucerna y Versalles verían el, quizá, estallido del movimiento estudiantil más emblemático de la historia de este país. Históricamente, este hecho, ocurrido a esa hora y en ese lugar, documentado en la página 22 de la edición de Excelsior del 23 de julio de hace 50 años, es señalado como el inicio del movimiento estudiantil en 1968. Una gresca se da a las afueras de la escuela Isaac Ochoterena, un colegio particular incorporado a la UNAM. Alumnos de las vocacionales 2 y 5 se encontraban amedrentando a los alumnos del plantel anteriormente mencionado. El resultado, una docena de golpeados, daños por 7,200 pesos y una amenaza de parte de los estudiantes politécnicos de volver al día siguiente. A manera de comparativa, y sobre todo para poner en perspectiva esta cifra, un departamento en, precisamente, la unidad habitacional Nonoalco-Tlatelolco tenía un costo de alrededor de 673 pesos. Así como este suceso, hay varios candidatos para el, aparentemente, inicio de este movimiento social, como una pelea en la Plaza de la Ciudadela en el marco de un juego de fútbol, el piropo que un preparatoriano le echó a una joven novia de un alumno de la vocacional 5, un conflicto amoroso entre una estudiante y 2 alumnos de las distintas instituciones educativas, o la intervención de pandilleros como los Araños y los Ciudadelos, que asolaban a los estudiantes de uno y otro bando. Al día siguiente, alumnos de la vocacional 5 se hicieron presentes en las inmediaciones de la Ochoterena, pero al no encontrar respuesta a sus provocaciones, decidieron regresar a su plantel. Cuando fue momento de regresar a las instalaciones,
se encontraron con un grupo de granaderos que únicamente buscaban caldear los ánimos de los politécnicos. Esto hizo que, primeramente, los estudiantes respondieran con chiflidos y alaridos, hasta que comenzaron a arrojar piedras contra los granaderos. El conflicto comenzó. Los cuerpos de granaderos se hicieron paso hasta el interior del plantel, hiriendo alumnos y profesores. Este día, 23 de julio de 1968, pasaría a la historia como el primer conflicto que comenzó a engrosar la situación de represión policíaca contra los estudiantes, con la bandera y la premisa de mantener el orden público y social hasta, al menos, festejar las gloriosas Olimpiadas. Miércoles 24. El Comité Ejecutivo de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM declara huelga indefinida. Hasta entonces, se mantiene firme los motivos de reclamo por parte de los alumnos de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, FENET. Sigue siendo una: represalias a los cuerpos de granaderos por la irrupción en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, ubicadas a escasos metros de la Ciudadela. El día 26 se llevan a cabo dos marchas, una del CENED, Comité Nacional de Estudiantes Democráticos, que conmemoran el 15º aniversario de la Revolución Cubana, celebrando el asalto al cuartel Moncada. Dicha concluida en el hemiciclo Juárez. Mientras tanto, a través de Bucareli y camino al Monumento de la Revolución, se llevaba la ruta de la manifestación de la FENET. En esta se hizo una decisión en la que parte del contingente politécnico se encaminó con el bloque de los comunistas para pedir apoyo. Cuando estuvieron por llegar a la explanada del Zócalo capitalino, ese que, al menos en este momento, se encuentra la chusca, por decirlo de alguna manera, oposición al deplorable gobierno actual, se encontraron con más pelotones de granaderos. El caos comenzó, empujando al contingente hacia la Alameda, donde el conflicto logra atrincherarse. Un tumulto de lo que parecen ser 6 o 5 grupos de porros o policías haciéndose pasar por civiles comenzaron a causar destrozos y a atacar y a perseguir a los transeúntes. Los estudiantes terminaron la refriega golpeados y capturados esa misma noche, pero en las instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria número 2, los alumnos salen de un concierto de rock en unas instalaciones aledañas. Fueron embestidos por más granaderos, por lo que se recluyen en la escuela y secuestran camiones. A la par, los alumnos de la Preparatoria 3, al salir de clases, son igualmente emboscados por policías, lo que los obliga a trincherarse al interior del plantel. El 26 de julio es clave para la unión entre la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. Al siguiente día, en señal de protesta son tomadas las preparatorias de la UNAM 1, 2 y 3. Esto, a fin de presionar que las autoridades, tanto universitarias como públicas, tomaran cartas en el asunto de abuso de autonomía universitaria y los daños generados a las comunidades de los alumnos de las preparatorias Erasmus V y Justo Sierra. A la par, el IPN lleva a cabo un mitin en las instalaciones de la Vocacional 5 Benito Juárez, en las que se unen los alumnos de las vocacionales 1, 2, 4, 6 y 8, así como varias escuelas superiores, pronunciándose en un paro indefinido de actividades. Todo esto con el fin de ser escuchadas y atendidas las siguientes demandas: la renuncia del jefe y su jefe de la Policía Preventiva del Distrito Federal, respectivamente Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiora Cerecero; la desaparición del cuerpo de granaderos. Eso por lo menos del lado de los politécnicos. Al unísono, también se desconoció a la FENET como órgano representante de la institución, y una consigna se va a oír retumbar durante todo este movimiento estudiantil. El movimiento es solamente comunismo que busca desestabilizar al país en vísperas de la celebración de los Juegos Olímpicos. Prensa, radio y televisión conjurarán esta frase cuando sea ocasión de hablar del movimiento estudiantil. 28 de julio. Se reúne por primera vez el Comité Coordinador de Huelga del IPN, con representantes de varias escuelas de la UNAM, de la Escuela de Agricultura de Chapingo, de la Escuela Normal. Discuten la posibilidad de efectuar una huelga con todos los planteles hasta que sean satisfechas las siguientes demandas: desaparición de la FENET, de la porra universitaria y del muro, expulsión de los estudiantes miembros de las citadas agrupaciones y del PRI, indemnización por parte del gobierno a los estudiantes heridos y a los familiares de los que resultaron muertos, desaparición de cuerpos de granaderos y demás policías de represión, derogación del artículo 145 del Código Penal, que sanciona los delitos llamados de disolución social. A partir de aquí, las situaciones comenzaron a engrosar y a escalar exponencialmente, ya que el 29 de julio se pretendía llevar a cabo un mitin en la Plaza de la Constitución, mismo que es rápidamente disuelto. Esto provoca, nuevamente, un enfrentamiento entre las diferentes células de estudiantes y los granaderos. De hecho, se prolonga por casi todo el día
y en diferentes escuelas, tal como el antiguo colegio de San Ildefonso, que fuese la sede de la preparatoria número 1, o la ya muy mencionada Vocacional 5. La disolución de dicha concentración hoy, 29 de julio, provocó que los alumnos de la preparatoria 7 retuvieran a 2 policías y que la vigilancia en diversas escuelas pertenecientes no solo a la UNAM, sino también del IPN, se reforzara. Esto con el fin de no elevar más el conflicto, lo que no funcionó en lo absoluto. El conflicto se eleva. Hace apenas unos momentos, cerca de las 21 horas, comenzó otro choque violento entre estudiantes y policías, muy cercano en la zona de San Ildefonso. Diversos testigos aseguran que hay camiones incendiados, que el cuerpo policíaco está utilizando gases lacrimógenos para someter de una manera más fácil a los jóvenes. A partir de este momento, y en este clímax, el conflicto llega a un punto sin retorno. ¿Por qué? Al filo de la medianoche, comenzó a circular el rumor que tanto la policía como el cuerpo de granaderos habían solicitado el apoyo del ejército mexicano para desalojar de la preparatoria 1 a cientos de estudiantes. Esta versión se convirtió en realidad cuando, entre los propios alumnos, se supo que el ejército, por orden de Gustavo Díaz Ordaz, salió de campo militar número 1, con rumbo al Zócalo para desalojarlos como diera lugar. Con un bazucazo, el ejército desaloja a estudiantes de la preparatoria número 1, dejando un saldo de varios jóvenes muertos. Dicha operación a manos de José Hernández Toledo. Este acto tuvo tal repercusión en la sociedad civil, ya que fue completamente condenado. Asimismo, y una hora más tarde, la Vocacional 5 sufriría el mismo destino. Dichos atropellos tuvieron tal repercusión que se interpretaron como la firma, con sangre, de la guerra entre estudiantes y el gobierno. Esta noche no culminó con esto, sino que, a más de 10 kilómetros del centro de la capital, en las instalaciones de la preparatoria número 5 de la UNAM, fueron interceptados nuevamente por el ejército los estudiantes preparatorianos. Cabe destacar que hasta el presente momento esta comunidad no había tenido participación alguna en el conflicto. La tarde de ese día, 30 de julio, el licenciado Javier Barros Sierra hizo la bandera a media asta, en señal de luto y de la violación de la autonomía universitaria, lo que, eventualmente, sería el pliego petitorio, empezaría a tomar formas desde las filas de la FENET. Ese mismo día, el ejército toma las instalaciones de la Vocacional 7, ubicada en ese entonces junto a la Plaza de las Tres Culturas. El 1 de agosto se da un hito en el movimiento estudiantil. Ya no es una represión, ya no es una marcha perseguida, ya no son estudiantes clamando por justicia y respeto. Este momento, dentro de la historia de este levantamiento social, marcaría lo que podría ser el inicio definitivo del movimiento estudiantil de 1968. Mientras Javier Barros Sierra, entonces rector de la máxima casa de estudios, se unía al hartazgo de la juventud, el expresidente Gustavo Díaz Ordaz pronunciaba un discurso en Guadalajara, Jalisco. Una mano está tendida. Los mexicanos dirán si esa mano se queda en el aire o bien se ve acompañada por millones de manos que, entre todos, quieran restablecer la paz y la tranquilidad de las conciencias. Estoy entre los mexicanos a quienes más les haya herido y lacerado la pérdida transitoria de la tranquilidad en la capital de nuestro país, por algaradas en el fondo sin importancia. Estudiantes normalistas de la Universidad de Chapingo, del Instituto Politécnico Nacional y de la propia UNAM, a la par de padres de familia, maestros y simpatizantes, dando un total de aproximadamente 100,000 asistentes, marcharon desde la Plaza de la Rectoría y originalmente irían hasta la Plaza de la Constitución, pero la ruta fue cambiada debido a reportes de tanquetas del ejército y a unidades de infantería listos para reprimir al estudiantado en las inmediaciones del Parque Hundido, por lo que se terminó dicha en la avenida de Félix Cuevas. El 2 de agosto se crea el mítico órgano comunicador de los estudiantes, el CNH, Consejo Nacional de Huelga. Al mismo tiempo, se descalificaba la marcha de rector como una farsa oficialista. Días más adelante, se da a conocer el pliego petitorio del CNH. Esto, habiendo escuchado las demandas y peticiones de las 3 escuelas involucradas hasta el momento. Al día siguiente, además de 2 manifestaciones, una de la FENET y otra de la ahora creado Pro Libertades Democráticas, organización de profesores, se declaró un plazo de 72 horas a las autoridades competentes para el cumplimiento de las demandas habidas en el pliego petitorio. No se resolvió ninguna demanda. No se tuvo respuesta, y en represalia se les dijo que seguirían en pie de lucha. Lunes 19. El Movimiento Revolucionario del Magisterio, disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación,
llama a hacer suyas las demandas estudiantiles. La Academia de la Danza Mexicana de Bellas Artes y maestros de la Iberoamericana recuerdan adherirse al movimiento. El movimiento entra en un efecto de bola de nieve que lo comienza a acrecentar más y más frente a diferentes sectores de la sociedad mexicana, y más gente da muestra de apoyo a su lucha. Los siguientes días fueron de definición política, con asambleas, mesas redondas y festejos de diálogo entre los colectivos, mismos que acuñó a grandes artistas de 68 como Óscar Chávez, Amparo Ochoa y Carlos Monsiváis. Pero no todo era arte y gritos de libertad. El gobierno del Distrito Federal, a través de su Dirección de Servicios Generales, al mando de Manuel Díaz Escobar, apodado el Zorro Plateado, soborna con 20,000 pesos a los dirigentes de la FENET si concedían retrasar las demandas y exigencias de la CNH. Todo esto con una promesa de 100,000 más si desmovilizaban al estudiantado. La presión del diálogo público continuaba de parte de los simpatizantes con el movimiento. El 21 de agosto se lleva a cabo una mesa redonda donde diversos intelectuales discuten las causas del movimiento, todo esto siendo transmitido en televisión. Entre los participantes destacaban Íñigo Laviada, Ifigenia M. de Navarrete, Eberto Castillo, Víctor Flores Olea y Francisco López Cámara. 22 de agosto. El 22 de agosto fue el día en que las demandas fueron escuchadas, y de la voz de Luis Echeverría, secretario de Gobernación, respondió al decir que sí se celebraría un diálogo, mismo que los estudiantes destacaron debía ser público. Dos panoramas se contrastaban el día 23. Por la mañana se atentó contra las instalaciones del Politécnico, quienes dieron fuego de respuesta, ambos aparentemente sin saldo. Mientras tanto, el Consejo Nacional de Huelga estaba supuestamente en contacto con la Secretaría de Gobernación para proceder a la resolución del conflicto. Sin embargo, el CNH destacó que el diálogo tenía que ser público. Pese a cualquier acción o suceso, se iba a celebrar una manifestación el día 27 de ese mismo mes. Ese día se lleva a cabo una manifestación con una asistencia de 400,000 personas. Esta misma llevada a cabo sin incidentes. Una sugerencia hecha desde los asistentes hace un cambio abrupto en los planes de la CNH, ya que Sócrates Campos Lemus llama a quedarse en la Plaza de la Constitución, hasta el día que será el diálogo público, que fuese a celebrarse el 1 de septiembre. Esto cambiaría para mal los hechos del, hasta ahora, y aparentemente avance que habían conseguido con el gobierno en general. La madrugada del día 28 de agosto, una gran comisión de tropas desalojaría a los estudiantes de Zócalo capitalino. A la 1 de la madrugada, los batallones 43 y 44 de la infantería, 12 carros blindados de guardias presidenciales, un batallón de paracaidistas, 4 carros de bomberos, una patrulla de azules y 4 batallones de tránsito desalojan de la Plaza de la Constitución a un grupo de estudiantes. La llamada prensa vendida condena enérgicamente estos actos, ya que, según la versión que ellos publican, la razón del desalojo fue que se izó una bandera de huelga en el centro de la plazuela, y esto supuestamente se tomó como un agravio al árbol patrio. Asimismo, se les acusaba de haber tocado las campanas de la Catedral Metropolitana. El momento se convierte entonces en una protesta cruzada, en una lucha de voces. Esto termina en un zafarrancho en el que se vuelven a intervenir los policías, granaderos y el ejército. Viernes 30. El CNH acuerda. El domingo 1 de septiembre, día en que será respondido el informe presidencial, no habrá mítines ni manifestaciones estudiantiles en el Zócalo. El Consejo está dispuesto a iniciar el diálogo con las autoridades lo antes posible y la condición de que el mismo sea público y cese la represión policíaca y del ejército. Las comisiones estudiantiles que dialogarán ya han sido designadas. Solamente se espera que las autoridades confirmen su deseo de dialogar. El Consejo desarrollará una ofensiva política entre todos los sectores populares a través de sus brigadas estudiantiles, las que tienen instrucciones de no caer en actitudes que pueden provocar a la policía ni al ejército, las cuales denigrarían al limpio movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil no tiene relación alguna con la Olimpiada y no desea entorpecer su celebración. Sábado 31. Las vocacionales 4 y 5 del IPN son objeto de otro ataque terrorista. Los agresores disparan armas de grueso calibre y hieren a estudiantes y transeúntes. Se registran en toda la ciudad numerosas aprehensiones de brigadistas. Día del presidente, 1 de septiembre. Día del cuarto informe de gobierno de La Voz de Gustavo Díaz Ordaz. Cuando toca el tema del conflicto estudiantil, menciona que hay influencias externas que no pertenecen al país, haciendo una clara referencia a los comunistas y su supuesta manipulación en los hechos del país. A continuación declara: defenderé los principios más caros
arrastro las consecuencias. No quisiéramos vernos en el caso de tomar medidas que no deseamos, pero que tomaremos si es necesario. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. Era la premisa de lo que se avecinaba, pero nadie veía venir. Como ya vimos, desde el punto de vista de los involucrados en el movimiento, en la base del mismo y su misma evolución desde que comenzó hasta que culminó la noche de 2 de octubre. Pero detengámonos un segundo para analizar el ámbito y el entorno. ¿Qué hacía la gente antes y durante el movimiento y el conflicto? ¿Qué sucedió con el imaginario colectivo para los civiles y la ciudadanía de a pie? Y para eso tengo aquí a la señora Juana Irene, que cuenta las memorias de aquellos años y desde la perspectiva y voz, tanto suya como de su familia. ¿Cómo fue la perspectiva de su familia y suya durante y antes de este movimiento? Bueno, antes de este movimiento mi madre contaba que tenían muchos problemas los estudiantes porque les querían quitar sus prestaciones. Lo que es que venían los estudiantes de provincia, tenían alojamiento, casas estudiantiles. La mayoría tenían becas deportivas de estudiantes, ¿no? Entonces, más que nada empezó todo en las preparatorias, en las vocacionales. Empezaron estos disturbios en los años 50, finales de los años 50. La inconformidad de los estudiantes por lo que les quitaran a lo que tenían derecho de la noche a la mañana. Empezaron a hacer peticiones, pues, digamos, tranquilas. Digamos, en este caso al gobierno no le gustó y empezaron a implementar lo que son los llamados porros, que eran los que ocasionaban los disturbios y después decían, fueron los estudiantes. O sea, toda esta inconformidad empieza por los años 50, 56, 57 más o menos, podría ser antes. Yo todavía no nacía, pero es lo que me contaba mi mamá. Que desalojaban las casas de estudiantes, llegaban, los desalojaban en las noches, los sacaban dormidos, como estuvieran en calzones, desnudos, vámonos, a la calle con todas sus cosas o sin cosas. Así los empezaron a desalojar. Obviamente esto causó mucha indignación e inconformidad. Entonces empezaron a haber protestas de parte de los estudiantes. Esto no fue de la noche a la mañana, no se suscitó en el 68. El 68 fue el clímax de un problema que ya se venía dando, que politizaron en el gobierno, que decían que los estudiantes pedían cosas que eran ridículas. No, los estudiantes pedían que les dejaran lo que ya tenían, que no se los quitaran, porque era un derecho constitucional que ya tenían. Ajá. Entonces ellos era lo que protestaban, pero siempre el gobierno malinterpretando todo esto y metiendo sus personas infiltradas para desorganizar todo esto del movimiento estudiantil, que no se dio nada más en México, se dio en varias partes del mundo. Pero si estamos hablando de México, fue esa la situación del inicio. ¿Cómo lo vivíamos los años? Pues muchas veces si no tenías a un estudiante que hacía todo, pues nada más veías noticias, ay, los estudiantes vandalizaron aquí, hicieron una toma, hicieron disturbios, agredieron a policías, y qué malos son los estudiantes, qué malos eran esos muchachos, cuando no tenías una realidad cercana. Pero en el lugar donde yo me crié de niña, había muchos estudiantes y yo no veía que fueran, pues yo estaba niña, tendría 6 años y no veía yo que fueran chicos malos, son chicos normales como los de ahora. Modas diferentes, quizá idealizaciones diferentes, pero eran chicos normales, 14, 15, 16 años, 18 a lo mucho. ¿Qué pueden hacer esos chicos de hace 50 años que no hagan los de ahora? Pedir sus derechos. Eran chicos normales, inconformes sí, pero eran chicos normales, que yo recuerde. Y durante el movimiento, ¿cuál fue esa perspectiva, qué fue lo que usted vivió, lo que usted percibió, lo que tanto usted como su familia y pues partes anexas de su familia, como sus tíos, sus primos, sus abuelos, qué fueron lo que vivieron, lo que percibieron, lo que iba a escuchar? El día 2 de octubre. El día 2 de octubre yo estaba en la escuela primaria. Nos desalojaron temprano. He estado recordando.
nos desalojaron temprano. ¿Por qué? Porque yo estaba en el conjunto de lo que es la Escuela Normal Superior de Maestros, ubicada en Calzada México, Tacuba, donde hay varias escuelas secundarias, primarias, etcétera. Entonces nos desalojaron temprano. ¿Por qué? Porque empezó, no nada más fue en Tlatelolco, fue una persecución a nivel de todas las escuelas. Como mencioné antes, yo vivía en una zona escolar, esa zona escolar donde está el casco de Santo Tomás. No fue nada más en Tlatelolco, se dieron a la tarea de perseguirlos hasta allá. Todo lo que fuera llamado estudiante o pareciera estudiante, lo persiguieron, tanto dentro de las escuelas como fuera de ellas. No nada más fue en Tlatelolco, fue una cuestión masiva a nivel nacional, a nivel de la Ciudad de México, ¿sí? Entonces sí, yo recuerdo que nos desalojaron, nos fuimos a esconder primero a donde trabajaba mi mamá, irónicamente enfrente del colegio militar, en un restaurante, y ahí nos fuimos a esconder, bajaron las cortinas, cerraron, y no salimos hasta después de medianoche. ¿Por qué? Porque era como un toque de queda, ¿no? Oíamos que pasaban vehículos, se oían disparos a lo lejos, y todos decían, es por acá, es por el casco, es por la escuela, es por el hospital. Pero pues estábamos aislados y con un profundo terror y temor de que en determinado momento quisieran entrar ahí, porque estaban entrando a todos los lugares, edificios y buscando. Fue una persecución, parecía como una cacería de brujas, suena ridículo, pero yo al ser una niña estaba atemorizada porque yo sabía realmente qué estaba pasando. Oías disparos a lo lejos y decías, ¿qué pasa? Ráfagas de disparos y decías, ¿qué está pasando? Y yo oía a los mayores diciendo, están matando, están persiguiendo, los están buscando, los están cazando. Y te preguntas a esa edad, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Ahora con el tiempo veo qué fue lo que realmente pasó, ¿no? Todas las historias que se contaron, pero ese día lo viví como un día de terror, aislada, oyendo a lo lejos. Desde más o menos antes de las 5 de la tarde hasta después de medianoche. Fueron varias horas en que estuvimos encerrados. No prendíamos ni las luces, por temor a que vieran que allí había alguien y creyeran que estábamos escondiendo a alguien. Eso era lo que pasaba en esos momentos. Teníamos temor. No nos sentíamos seguros y aunque estuviéramos enfrente del colegio militar y ya nos conocieran, no nos sentíamos seguros. No sentíamos seguridad, sentíamos temor de ser descubiertos ahí. Ya como platiqué dentro de la introducción y alguna parte dentro de este documental, el ejército, al menos en la parte mexicana, ha únicamente fungido como un órgano represor de esas partes, esos sectores, esas células de la sociedad que se han buscado manifestar para, como usted bien dice, ejercer sus derechos y hacerlos valer. Porque no hemos tenido un ejército que haya tenido para defensa propia, porque además de todo nuestra historia no lo ha permitido. Y asimismo no hemos tenido tampoco un ejército que haya tenido un papel protagónico en alguna guerra, más que simplemente un pequeño momento, una pequeña estela dentro del fin de esa Segunda Guerra Mundial, prácticamente los últimos 3 años. Y encima de todo, tardaron un año en entrenarlos. Además de que no estuvieron en una gran parte de campo. ¿Usted cómo considera que el ejército fue empleado como órgano represor? Fueron un instrumento utilizado. O sea, realmente cuando ellos entran al ejército, porque, te menciono, estaban frente al colegio militar, se oían muchas historias de militares. Ellos entran con la ilusión, con un ideal de que van a proteger y a servir. Cuando ellos entran, renuncian a su familia. Tu padre es el gobierno, tu madre es la patria. Ya no tienes a nadie más, renuncias a todo lo demás. Tus padres renuncian a ti y tú renuncias a ellos. Ahora te debes al gobierno y a la patria. Ellos entran con esa ilusión, son seres humanos que entran con esa ilusión. ¿Fueron manipulados? Sí, fueron manipulados. Fueron, digamos, hasta cierto punto extorsionados, al menos esa vez, de que o cumples órdenes o te enfrentas a una corte marcial. ¿Qué puedes hacer?
cuando lo que tú más añorabas y anhelabas era ser alguien que protegiera a tu pueblo, te ves obligado a atacar a tu pueblo. Porque es realmente, ¿por qué? Porque estás siguiendo órdenes. Ajá. Ellos se vieron en el dilema de estar hermanos contra padres, padres contra hermanos, o sea, familias, amigos. Eran conscientes de que en esa multitud, en esa cantidad estaban sus hermanos. ¿Muchos renunciaron? Sí. ¿Fue dicho? No. ¿Fue sabido? No. No lo iban a aceptar. Muchos renunciaron. Muchos se escondieron. ¿Desertaron? Sí. Porque no estaban dispuestos a enfrentar, y los que lo hicieron han vivido con eso toda su vida. Entonces, verlos como los seres insensibles, pues se dice, no hay una evidencia como tal, que muchos de ellos consumieron alguna sustancia para perder esa sensación, desinhibirse y poder hacer lo que tenían que hacer. Matar a sus hermanos, porque eso fue lo que hicieron, matar a sus hermanos, a su familia, a su pueblo. Y solamente en un grado de alteración de los sentidos podían hacerlo. No puedo afirmarlo, no estoy segura, son rumores que se decían, pero algo tiene que haber de cierto. A partir de todo lo que se llegó a oír, todo lo que se llegó a ver y sobre todo lo que se llegó a difundir, además de lo que usted llegó a vivir, ¿cómo fue lo que causó? ¿Cuál fue el impacto que tuvo? Y sobre todo, ¿cómo fue que afectó esto y repercutió en su vida? ¿Cómo me afectó? Que no puedo ver a la autoridad como tal. No puedo creer en un gobierno que mata a niños. Porque me pongo en el caso de, tengo un hijo, te conozco, te estudias, y que pasara algo así, tú estuvieras en eso, yo no podría perdonar a las personas que te hicieran daño. No eres de mi familia, pero eres un niño para mí. Entonces, ¿cómo te afecta no creer ya en la palabra de los que están arriba? Ya no creo. Para mí es muy difícil creer en ellos. Que la culpa la tuvo fulanito, que sutanito, que prengatito. O sea, quien haya sido, quien haya dado la orden. Es una vergüenza. Es un deshonor. Es un dolor. No me afectó directamente en cuanto a un familiar, pero ya no creo. Es muy difícil para mí creer en los poderosos. Porque digo, ahorita los apoyo, ahorita creo en ellos. ¿Y cuándo me van a traicionar? ¿Cuándo me van a matar? ¿Cuándo van a matar a los míos? ¿Cuándo van a perseguirlos? No lo sé. No, sí me afectó, cambió mi forma de crecer y de ver las cosas. Ajá. Quizá si yo no hubiera estado tan cerca, pues siguiera siendo como todos los demás, creyendo en muchas cosas, en la democracia y todo eso. No creo. Hay democracia, entre comillas, pero sí hay una élite de poder en la que no creo que realmente nos ayude, que en cualquier momento nos puede manipular y nos puede desaparecer. ¿Quién me lo garantiza? ¿Quién me garantiza que ahorita mis palabras no repercutan en contra de alguien? ¿Es un riesgo el hablar? Sí, sí es un riesgo el hablar, pero también es malo quedarse con esto, quedarse callado, fingir que nada pasó, como los que ahora van y están en la marcha, niños que no saben qué fue lo que realmente pasó y vandalizan algo que no saben realmente los ideales que fueron de esos chicos. O sea, a veces es una vergüenza lo que hacen ahora, tratarse de comparar con los chicos de antes, porque no saben realmente. Ellos murieron porque ahora tuvieran esa libertad de poder hasta vandalizar. Ellos murieron porque tuvieran una escuela gratuita. Ellos murieron porque tuvieran becas.
pero no respetan realmente su memoria. El vandalizar y todo no es una señal de respeto ni de un buen recuerdo. Se pierde ese ideal. Entonces hay que, sí, una marcha para recordarlos, pero por lo que fueron, por lo que lucharon y por lo que les dieron ahora, porque a mí también me dieron una educación gratuita, me dieron la libertad de la que goza ahora. Ajá. Se la han dado a mi hijo, te la han dado a ti, se la han dado a muchos, pero lo agradecemos como debe de ser, ¿no? Sí, un hecho así te cambia tu forma de ver las cosas, de vivirlas, de apreciarlas, de valorarlas. Y ya para finalizar, a 52 años de este suceso, de esta masacre y de esta traición que tuvo el gobierno contra sus propios estudiantes, ¿cuál cree que debería ser ese legado que debería estar en la mente del colectivo mexicano a causa de este movimiento? ¿Cuál debería ser el valor principal y lo que deberíamos pensar cada vez que recordemos esa matanza del 2 de octubre? Agradecimiento por los que murieron, agradecimiento hacia ellos, agradecimiento, porque por ellos tenemos muchas cosas. Fue una lección muy dura. Aparte, pues no creer tanto en lo que te dicen los de arriba, ¿no? Esa es otra. Ajá. Por los estudiantes que fallecieron, las familias que también murieron, porque no todos eran estudiantes. Murieron familias, profesores que apoyaban el movimiento. Entonces, agradecerles a ellos y vivir y tratar de valorar lo que ellos nos dejaron como legado. Pero no por eso cerrar los ojos hacia arriba ante los poderosos ni agacharnos. Eso es lo que te puedo decir. Muchas gracias por la entrevista. De nada. Bajo el contexto de ciudadano de a pie, continuamos las entrevistas. Toca el turno de Martín Hernández, comerciante que en 1968 fuera trabajador completamente ajeno al movimiento social. Para alguien tan apartado del contexto social, ¿cómo fue vivir el conflicto desde lo ajeno? ¿Me identifico? No, solamente tú contestar. Buenas noches. Haciendo remembranza del pasado, yo tenía como 18 años y ya era yo tablajero o carnicero, y las noticias eran en todas las planas de los periódicos, la televisión y la radio. Me tocó saliendo del trabajo, yendo al hogar. Iba en el camión rumbo al centro a tomar mi camión que me llevara, otro camión que me llevara a mi casa. Y ahí por la Boca 8, la 9, por ahí así, se subieron unos estudiantes y nos bajaron del camión, que se lo iban a secuestrar. Este es el hecho más importante que me tocó vivir. Faltaban 10, 20 cuadras para llegar a tomar mi otro camión y nos tuvimos que bajar todos porque los estudiantes se llevaron el camión. Para nosotros como pasajeros, toda la gente, fue algo que nos hizo enojar. En lo particular a mí me hizo enojar, pero no podíamos hacer nada. Y ese fue un hecho que me marcó y no apoyaba el movimiento estudiantil desde mi perspectiva. Yo terminé la primaria a los 15 años y 3 años estuve estudiando comercio, entonces estaba yo fuera del contexto de ver a los estudiantes como una fuente, una rama
con podería, ¿por qué no? Y algo triste que me pasó, bueno, estamos trabajando, supimos de las noticias de la matanza que fue en Tlatelolco. Y la verdad sí fue triste ver los periódicos, los cadáveres amontonados, pero solamente por los medios de comunicación. Al menos desde mi punto o desde mi perspectiva, pues ese fue todo lo más cercano que tuve con el movimiento del 68 y sobre todo las noticias de que todos éramos, toda la gente, o la mayoría, pero dado el estrato social, le damos un enfoque muy diferente al de ahora. ¿Qué fue lo que la prensa, la radio y la televisión informaban sobre ese conflicto? Sobre todo las grandes marchas que hacían los estudiantes antes de la matanza eran observados por el televidente, que en aquel entonces en cualquier hogar había televisión y estábamos al tanto. Las grandes marchas y no sé, uno como espectador, que tenía 18 años, entonces pues no le damos gran importancia porque estábamos fuera de ese conflicto entre los estudiantes y el gobierno. ¿Qué fue lo que usted pensaba de ese entonces y de ese entonces hasta ahora? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que usted pensaba de ese entonces y de ese entonces hasta ahora? Pues siempre fue triste saber, y a lo largo de los años que se han descubierto todos los movimientos, toda la trama por parte del gobierno, y lo que sabemos de parte de los estudiantes, de las agrupaciones, pero lo que atraía a la juventud era el estar unidos entre los grandes colegios, Poli y UNAM, y todas sus respectivas escuelas, prepas y vocacionales. Sí, de verdad que sí, se miraba impresionante ver tanta gente junta por un movimiento. ¿Qué considera que debería ser lo que la gente debería tener en la mente al pensar en el 2 de octubre? Otra vez repítemela porque... ¿Qué considera que debería ser lo que la gente debería tener en mente al momento de pensar en el 2 de octubre? El 2 de octubre es la fecha de la matazón, del crimen. Y como dije hace rato, hace unos momentos, la mayoría de la gente, la mayoría, pues no nos queda más que verlo como una noticia sensacional, digamos, o sensacionalista, pero el hecho de ver gente fallecida, asesinada, y sobre todo el descaro del presidente de aquel entonces, y cada quien desde su perspectiva de edad. Yo tenía 18 años, quizás la gente más grande en aquel entonces tenía otra forma de pensar, pero simplemente éramos ajenos nosotros. ¿Qué considera que la gente debería tener en la mente? ¿Qué debería pensar al momento de decir sucedió la matanza? ¿Cuál debería ser la mentalidad del colectivo, del imaginario público? El imaginario público. Si entiendo la pregunta,
A ver si está bien mi respuesta, porque hubiese sido algo importante que a los estudiantes los agarraron por sorpresa, desde lejos. Los francotiradores y toda la bola de policías y de agentes del gobierno armados, matando a los indefensos estudiantes. Pues fue un hecho criminal que ni los propios estudiantes esperaban. Porque si hubieran estado armados, hubiera sido peor ver tantos muertos de allá para acá y de aquí para allá. Estudiantes y gobierno. Muchas gracias por la entrevista. Los hechos continúan escalando, y después de que, presuntamente, los alumnos hayan secuestrado a agentes de servicio secreto mexicano, la mano oficial comienza a endurecerse. El viernes 7 de septiembre es llamada a una asamblea en la Plaza de las Tres Culturas. La primera vez que los estudiantes y simpatizantes se encontrarían ahí, pero una sorpresa tan solo 2 días después conmocionaría a la comunidad. El rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, lanzó un comunicado donde expresó que consideraba que las demandas de los universitarios habían sido satisfechas, por lo que levantaba el paro y había que regresar a clases. La CNH respondió clamando que las consignas de Barros Sierra estaban siendo presionadas por poderes ajenos a él, por lo que terminan desconociéndolo. Y nuevamente exhortan al diálogo público para buscar la resolución de los puntos del pliego petitorio. Martes 10. El Senado de la República, a través de 5 oradores, da su apoyo incondicional al presidente de la República para que disponga del Ejército, la Aviación y la Marina en defensa de la seguridad interna y externa de México, cuando sea preciso. Vimos también en esta semana un aumento de la tensión entre las instituciones oficiales y las organizaciones de lucha. Se hizo tanta propaganda en contra del movimiento que, a través de helicópteros, se repartían volantes donde incitaban a que los padres prohibiesen la asistencia a sus hijos a la llamada Marcha de Silencio, ya que los dejaron completamente como proclives a hacer únicamente destrozos en esta. Contrario a lo que el imaginario colectivo pensaba sobre los estudiantes, la marcha se realizó en un completo orden, silencio y tranquilidad, demostrando así que eran merecedores de respeto, ya que no eran actos vandálicos lo que se realizaba, sino que eran peticiones genuinas. Como parte de la tradición y en respuesta a los rumores de ocupación militar en centros académicos, Eberto Castillo dio él mismo el grito conmemorativo de la independencia de México. Díaz Ordaz consideró esto como un acto de traición a la patria, ya que, además del resentimiento que éste le tuvo a Eberto, consideró que era un golpe de estado anunciado con bombo y platillo. Esto desemboca en la ocupación militar del 18 de septiembre, tanto a Ciudad Universitaria como a Zacatenco y el casco de Santo Tomás. El fantasma de la represión se hacía cada vez más presente y tomaba, día con día, más forma. Esta campaña militar represiva, llevada a cabo en CEU, tuvo un saldo de más de 500 arrestados, entre los que figuraban padres de familia, alumnos y hasta directivos de la institución académica. 20 de septiembre. El edificio principal del Colegio de México fue ametrallado. Los ánimos se encontraban en un punto álgido. El priista Octavio Hernández tacha a Barros Sierra de pasivo y criminal por sus declaraciones faltas de empatía por el movimiento. Mientras tanto, de otras organizaciones políticas se exigía la salida del ejército de las instituciones académicas. 21 de septiembre. Este en particular fue un día bastante caliente para el movimiento estudiantil. Hubo escaramuzas por todos lados. Los estudiantes de la Vocacional 7 son arremetidos por segunda vez en esta semana. Este, en particular, fue un día bastante caliente para el movimiento estudiantil. Hubo escaramuzas por todos lados. Los estudiantes de la Vocacional 5 son arremetidos por segunda vez en esta semana. Los vecinos de la Unidad Habitacional Nonalco Tlatelolco prestaron auxilio a los estudiantes heridos. Alrededor de 150 granadas se detonaron contra un edificio. La madrugada del día siguiente, el rector de UNAM, Javier Barros Sierra, presentaría su renuncia. La confrontación más culminante de todo el movimiento estudiantil de 1968 daría cuenta el día 23 de septiembre. Se sitió el casco de Santo Tomás y los estudiantes respondieron con una barricada de alrededor de 40 camiones secuestrados. La batalla dio lugar. Las oleadas de granaderos y policías se hacían presentes, en tanto fue la capacidad de los estudiantes para repeler el fuego de sus enemigos.
El combate se intensificó y se prolongó por horas, donde cada vez más heridos, cada vez más quemados y cada vez más baleados se acumularon tanto del bando de los estudiantes como de los policías y ganaderos. El sitio de pelea era impresionante, pero eventualmente los estudiantes se quedaron sin provisiones para hacerle frente a las fuerzas gubernamentales y resultaron en 350 detenidos y al menos 100 estudiantes heridos por metralla. En tanto, la Vocacional 7 sufría el mismo azote por parte de un ataque coordinado policíaco-militar. Solamente que en este caso, y por la concentración de la defensa de Casco de Santo Tomás, el intento de defender esta institución fracasó, dejando como saldo varios estudiantes muertos y una Vocacional 7 que jamás sería desocupada por los militares. Este día, 25 de septiembre, una fecha tan llena de muertos, llena de rebelión, llena de burocratización, llena de traiciones, incertidumbre y dolor. El Consejo Nacional de Huelga emite un comunicado para llamar a un mitin en la Plaza de las Tres Culturas. Dicho, está fechado para celebrarse el 2 de octubre. La desocupación militar de Casco de Santo Tomás y de la ciudad universitaria, desocupados el 30 de septiembre, fue uno de los hechos que marcarían un antes y un después bastante grande en el mismo movimiento. Un acto que no representaba nada más que un augurio que se avecinaba, un fantasma que se asomaba, un eco que comenzaba a resonar. Todo parece apuntar que, según los documentos del secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán, la operación con irrupción tanto de Batallón Olimpia como del Grupo de la Lux, ambos formados, auspiciados, entrenados y armados por y bajo las órdenes del regente Alfonso Corona de Rosal, fueron completamente precisas y salieron conforme lo planificado. En casa del rector Barros Sierra, se llevó a cabo una junta con representantes tanto del gobierno como del estudiantado, acordado posponer la principal actividad a llevarse a cabo ese día, la marcha de Tlatelolco al Casco de Santo Tomás. Una posible tregua se sumó durante aquella discusión, esto por la razón de la cercanía de los Juegos Olímpicos. 5:30 de la tarde. El mitin comenzó puntual como siempre, y asimismo se daba aviso de la cancelación de la marcha que tenía como objetivo llegar al ya muy lastimado Casco de Santo Tomás. Nuevamente se discutía sobre la resolución del pliego petitorio, sobre la respuesta a las demandas y al diálogo público. Con ánimos y picardía, la gente se reunió ahí, en la Plaza de las Tres Culturas. Ahí, donde la sangre corrió por segunda vez en la historia de Tlatelolco. Ahí, donde la muerte se hizo presente. De pronto, bengalas se hicieron presentes en la zona, así como helicópteros empezaron a maniobrar sobrevolando bajo. Alguien gritó clamando calma, diciendo que solo buscaban provocarlos y que no debían responder ante tal hostigamiento. No escuchen la narración de alguien que no lo vivió. Escuchen la voz latente de alguien que, en propia carne, sintió el terror del más cobarde acto que nuestro gobierno haya realizado sobre su propia gente, sobre su raza. Sócrates Campos Lemus, grábense ese nombre, véanlo en internet. El más grande traidor del 68. Se acordó el miércoles 2 de octubre a las 6:30 de la tarde hacer aquí el mitin y la manifestación. A las 3 de la tarde comenzó a llegar la gente. Y luego 4 tanquetas entraron por ahí, era un terraplén, se estacionaron ahí, encontraron las ametralladoras. Nosotros pensamos que venían a defendernos para que ya no nos golpearan. Eran las 6:15 de la tarde. ¿Por qué lo recuerdo? Yo estaba ahí con la tita y de ahí venía un sacerdote con las faldas arriba, las aguas que se ponen. Y le dije, padre, ¿qué horas son? Y me dijo, las 6:15. Y le corrió porque no podía volar a la iglesia. Sacó a 4 gentes que estaban ahí y la cerró. ¿Qué significa? Que él ya sabía lo que iba a pasar. ¿Cuántas vidas se hubieran salvado? Ahí caben como 700. Aquí quedaron más de 1000 muertos. Pero el desgraciado ese no cerró la iglesia. Cuando cierra la iglesia, de allá, y de inmediato, de ahí, de la esquina, salen disparadas 3 bengalas, 2 verdes y 1 roja. Era la señal para atacarnos. Nosotros nos quedamos así como de que, pues ¿qué? Y luego
3 helicópteros comenzaron a sobrevolar y a dispararnos. En menos de 3 minutos. Mira, ahí está un agujero de bala todavía. Ahí lo ves. En menos de 3 minutos, esto era una alfombra roja. No podías andar. La sangre se te pegaba en la suela de los zapatos. Querías caminar y tropezabas con algún cuerpo y llegaban los soldados y con la bayoneta te acababan. La consigna era matarnos. Y luego los francotiradores de ahí del Chihuahua, de ahí, de allá, de aquí de arriba de la iglesia, empezaron a tirarnos y caíamos como monitos en feria. ¿Sabes lo que es ver caer a un amigo tuyo? Aquí era el infierno, gritos, las mujeres llorando, los niños. Me duele recordarlo. Ver caer a mis compañeros, a mis amigos, a mis alumnos. Cuitláhuac, el primer nombre que aparece ahí, y ahí en el papel que te di, está también, es el primero que aparece. Él era mi alumno. Él, como yo fui niño de la calle, no teníamos familia. Bueno, yo en ese tiempo ya estaba casado, yo tenía a mi esposa, mi hijito tenía 3 años. Yo era maestro, tenía 27 años. Unos corrían para allá, otros para allá, para todos lados, pero no podían salir. Todavía oigo los gritos de los soldados, ¡que corra mi negro, que corra! Porque venían vestidos de negro. Y que corra, agarraban a un estudiante y al camión. Y que corra mi negro, golpes, patadas, todo. Era el infierno. Las varas te zumbaban por todas partes. Regina cayó ahí. Yo fui a levantarla, a cubrirla con mi cuerpo. Y llegó la tita y me dijo, vámonos maestro, ya está muerta. Hay un libro, Regina, también ahí aparezco. Hay varios libros que hablan de mí. Me levantó, me vine y ahí me dieron el balazo. Yo caí ahí. Y Cuitláhuac, mi alumno, era bolero. Me levantó y me dijo, vámonos a Chihuahua, maestro. Yo ya iba herido. El Chihuahua es ese. Cuando iba a entrar al Chihuahua, le volaron la cabeza de un balazo. Eso no lo dice Elena Poniatowska, ¿verdad? No. Elena no cuenta lo que pasó aquí. Cuenta lo que escuchó. No, Elena sí estuvo ahí. En ese departamento, de abajo, en las 2 ventanas, ahí estuvo Elena. Escondida, ella y la italiana no vivieron ese infierno. Cuando íbamos a entrar al Chihuahua, a Cuauhtémoc, a Cuitláhuac, le vuelan la cabeza de un balazo. Puta madre, ¿saben lo que se siente? Lo vi desvanecerse y vi su cabecita ya. Como pude, entré al Chihuahua y en las escaleras estaba el cuerpo de un niño como de 6 o 7 años, con sangre. Como pude lo levanté, porque no podía andar. Y anduve tocando y nadie me quería abrir. Hasta en el 4º piso, la señora Carolina, que nunca voy a olvidar su nombre, bendita mujer, me abrió. Me dijo, ¿viene herido? Sí, pero el niño creo que también. Recuéstelo ahí. Lo recosté en un sofá y le habló a su hija, que era, si vive, es doctora, y me empezó a curar la pierna. Sí, les enseñé el balazo. ¿Sí lo ven? Sí, sí. Me empezó a curar y luego llegó Carolina y me dijo,
El niño no está herido. El niño tiene 17 balazos. ¡Puta madre! ¿Saben lo que es eso? Eso no lo dice Elena Poniatowska, ¿verdad? Por eso el día que vino aquí la mandé a chingar a su madre. Sí, aquí estuvo, ahí donde estás tú sentado. Ella estuvo de chingar a tu madre. Los soldados con la culata de los rifles botaban las chapas, entraban a los departamentos y al que veían joven o con tipo de estudiante, lo sacaban, lo desnudaban y lo tendían al piso. Y si alguien protestaba, ¡pam, pam, pam! Yo me asomé y salió una señora atrás de un jovencito como de su edad, una señora como de 80 años, y les dijo, déjenlo, es mi nieto. Y era un mendigo capitán. Por las insignias se voltea y le dice, usted también chingue a su madre, y le dispara. Tampoco lo cuentan, ¿verdad? No cuentan eso. A las 10 de la noche se fueron los tanques del ejército. Luego llegaron los bomberos a recoger lo que había quedado. Zapatos, portafolios, chamarras, todo. Y luego con mangueras de alta presión lavaron la plaza. Quedó impecable. Limpia. Después esto era un cementerio. Bueno, no un cementerio que está alegre, tiene luz. Aquí no había luz, todo oscuro, la gente encerrada, nadie hablaba. A las 3 de la mañana la señora Carolina cortó una escoba y me dio un palo como bastón. Yo vivía atrás de este edificio, en el Nuevo León, y le digo, me voy, mi esposa y mi hijito están solos. Yo no vi a nadie. Salí y le di la vuelta. ¿Y qué creen? ¿Quién estaba ya a la vuelta? El ejército. Me agarraron, me llevaron al campo militar número 1. Me llevaron al campo militar número 1. Eran como 800. En cuanto me bajan del camión, me ve Sócrates, el maldito traidor, y grita, ¡él es Carlos! ¡Que no se vaya! Dije, pendejo, pues ¿para dónde me voy si estoy rodeado de militares? Me tomo un momento para hacer antesala de la despedida. Es necesario entender que, aún después de 52 años, los valores, las demandas, las voces que resuenan en nuestra cultura y en la cultura que crearon para nosotros, no dejemos que algo tan valioso para nuestra historia se olvide. Muchas gracias por ver este primer macroproyecto que ha sido este video, esta conmemoración a las voces que el gobierno silenció. El guión de este video fue escrito por Enrique Hernández, La paciencia y perseverancia. La narración estuvo a cargo de Enrique Hernández y 7 panes de muerto. La producción estuvo a cargo de Enrique Hernández, 2,5 litros de café y un CPU que tuvo mucho aguante. Muchas gracias por ver este video y hasta la próxima.